Parascabé, día de preparación para los tiempos finales, rumbo al 2033. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tema: la veracidad de la Biblia, segunda parte. Estamos en tiempos de preparación integral, para evitar doctrinas de error, para que se nos encuentre activos, alertas y fieles. La Biblia es nuestra máxima autoridad en doctrina, por ello debemos creer que la Biblia es veraz. Totalmente. La Biblia tiene razón en todas las ciencias. Vamos a hacer un viaje por el macrocosmos. La ciencia se apoya en la Biblia, lo sepa o no lo sepa, está sacando cosas de la Biblia. Porque el sea la luz, ¡pum!, un destello, ¿sí? La ciencia lo interpreta como ¡boom!, el gran disparo, ¿sí? El Big Bang. Bueno, como sea, que lo llamen los científicos, el punto es que el universo empieza tras la palabra sea la luz. Salmo 19.1. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces imagínense, si esto que son los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? Le voy a dar una idea con esto de qué tamaño es el universo. Mire, esto que ve usted aquí es el universo, pero a una distancia de 10 millones de años luz de la Tierra. A la velocidad de la luz, usted tardaría 10 millones de años en llegar a ese punto del universo. Vamos a acercarnos porque está muy lejos. Vamos a quitarle un cero y ahora hablamos de un millón de años luz de la Tierra. Estando a 1 millón de años luz se alcanza a ver la Vía Láctea. Es una de las miles y miles de galaxias que existen en el universo. Nos acercamos a esa galaxia y en una orilla de la galaxia, a 100.000 años luz de la Tierra, ahí se ve, bueno, ni se ve, nada más se enfrasca hacia donde se entiende, según la ciencia, está ubicada la estrella, el Sol. Ahí todavía no se ve, pero ya estamos a 10.000 años luz de la Tierra. Y nos acercamos a 1.000 años luz de la Tierra, se empieza a ver ahí un hueco, pero no se ve nada todavía. Todavía no se alcanza a ver el Sol, estando a 10 años luz. Ya estando a 1 año luz de la Tierra, es decir, si viajara a la velocidad de la luz, alejándose de la Tierra, voltea hacia atrás y vería el Sol de ese tamaño. Pero acerquémonos más, esto es ya 1 trillón de kilómetros, aquí cambiamos la medida, ya no es años luz, sino ahora es por kilómetros, 1 trillón de kilómetros de la Tierra. 100 billones de kilómetros de la Tierra, ya entonces ahí se dibuja, y ahí nos vamos acercando, y ahí está el Sol, ahí están ya el sistema solar, y nos acercamos más, y lo que vemos ahí, la elíptica azul, es la órbita de la Tierra. Ahí está a 100 millones de kilómetros de la Tierra, y ahí nos acercamos, y ahora sí ya se ve la Tierra, pero estamos a 1 millón de kilómetros de la Tierra. Esto es 100.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, ya esto es lo que ven los astronautas en su viaje a la Luna. Aquí estamos acercándonos a Florida, a 100 kilómetros de la Tierra. Esto ya nos estamos acercando a la altura en que vuelan los aviones. 10 kilómetros son 10.000 metros, los aviones vuelan un poco más bajo, pero se puede llegar a esa altura, y desde esa altura se ve la Tierra de esa forma. Y nos acercamos a 1 kilómetro, o sea, 1.000 metros. Ya es una distancia cuando ya el avión empieza a bajar, y aquí estamos a 100 metros, ya muy, muy cercano de la Tierra, y ya estamos a 10, o sea, ya esto es nuestro ámbito, ¿verdad? Ya nosotros estamos aquí en una escalera y vemos hacia abajo, pues así se ven las plantas, y nos acercamos a 1 metro de la planta, y aquí la alcanzamos la planta con nuestra mano. Reflexione en este viaje. Si vimos en este vistazo al macrocosmos que se nos mostró la grandeza infinita del Creador, ¿se imagina qué tan grande es nuestro Dios? O sea, es algo muy difícil de comprender. La Biblia nos explica todo esto, y tenemos que pues entender su palabra para comprender lo que nos está hablando aquí a través de la ciencia misma, ¿sí? De todo ello da testimonio la Biblia, pero se dio cuenta de la infinidad o la infinita grandeza, pues,
Vamos a otra ciencia. Vamos ahora a la biología. Vamos aquí a hacer otra vez un viaje, pero ahora vamos hacia adentro, hacia el microuniverso. Micro es que se ve con microscopio, ¿sí? Donde vamos a ver, pues como vimos las plantas, pues vamos a hablar también de la biología. Vamos a ver entonces ahora hacia adentro de una planta. Vamos a lo pequeño. Ya vimos su grandeza con telescopio, ahora lo vamos a ver con microscopio. Porque en cualquier caso Dios está arriba y abajo, en el macro y en el micro. Y de todo ello nos da testimonio. Bueno, aquí nos quedamos a ras de tierra. Ahora vamos a profundizar hacia abajo, hacia 1 metro, hacia 1 centímetro, a 1 centímetro. Este es 1 centímetro cuadrado de la planta. El cuadrito rojo nos muestra todavía un cuadro más pequeño que representa 100 micrones. Y el cuadrito pequeño es solamente 10 micrones. O sea, nos vamos reduciendo. Pero al irnos acercando vamos viendo la naturaleza del objeto de esta hojita de una planta, ¿sí? Sus células. Ya aquí lo que estamos viendo con medida de micrones, ¿sí? Estamos viendo ya la composición de una célula. Este es el núcleo de la célula, bajándonos a 1 micrón. O sea, una célula es una célula grande, mide 1 micrón. Después de 1 micrón baja a 1000 Armstrongs. 1000 Armstrong es una unidad mucho más pequeña, que ya aquí se alcanzan a ver los cromosomas. Vemos ahora la cadena del ADN, ¿sí? O sea, los que estudian, manipulan el ADN, se mueven en estas medidas, en Armstrong, ¿verdad? Y más abajo todavía se puede reducir más a 10 Armstrong, donde ya se ven los cromosomas. Y 1 Armstrong ya entramos dentro de una cromosoma y entonces ya encontramos con que esa imagen se nos figura a el universo que vimos hace rato hacia arriba. Y en este mundo en miniatura estamos hablando de pictómetros. En esta gráfica que bajé aquí para mostrarles, bueno, esta la tengo desde hace muchos años, mucho antes que apareciera el famoso COVID. El COVID se mide por nanómetros, ¿sí? Y el nanómetro está entre el pictómetro y el femtómetro, ¿sí? Es una medida que aquí no está, pero está entre el femtómetro y el pictómetro. Entonces, pero se lo menciono porque las vacunas y lo que se está trabajando hoy, la nanotecnología está trabajando a este nivel. Toda esta ciencia y esa tecnología nos muestra esa gran maravilla que hay hacia el interior del cuerpo. Esos son 10 femtómetros y aún no estamos en lo más pequeño. Este es el núcleo del carbono, de un átomo, ¿sí? Y este es el núcleo del núcleo, ¿sí? Este ya es a una medida de 1 femtómetro y estamos enfrente, dice aquí, de un protón. El protón es de las medidas más pequeñas, más todavía hay más hacia abajo. Pero bueno, ese es punto y aparte. Lo único que quería mostrarles es que hacia abajo la biología nos muestra una serie de factores que son tremendamente maravillosos, y que ¿quién es el creador de todo ello? Bueno, pues nuestro Señor y Dios. Entonces alguien dirá, ¿entonces el Señor también es el creador de los virus y de las bacterias? Pues sí. ¿Y por qué? Si eso nos hace daño. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo maldición. Y tendrás escorpiones y tendrás espinas y cardos, y pues aquí está una forma también de ver la maldición sobre la tierra. Bueno, pero es otro tema. Biología, circuncisión. Mire, este otro punto que es para darle honra aquí a nuestro Señor y Dios, porque a través de Moisés escribe, dicta: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Génesis 17:11. Lo leemos y pasamos desapercibido, como que bueno, pues es una ocurrencia de que a los 8 días por ley había que circuncidarlo. Pero no, todo lo que está escrito en la Biblia, usted ya lo ha de saber, todo lo que está escrito, todo lo que Dios dictó, tiene un propósito.
Aunque de momento Moisés no lo entendió, ¿sí? Porque no era biólogo. Y bueno, pues a mí me dice que escriba que a los 8 días, pues yo pongo a los 8 días. ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Porque hoy la ciencia lo está corroborando, ¿sí? Que a los 8 días de nacido es el momento cuando más rápido coagula la sangre. Esto lo dice la escritura, o sea, lo escribió Moisés hace ya alrededor de 3.500 años. Y recién, no sé cuánto tenga de que hayan descubierto esto, pero no tiene más de 100 años, recién la ciencia descubre que a los 8 días de nacido es justo el momento en que la sangre del ser humano se coagula más rápido. Entonces es el momento propicio para hacer esta operación, esta circuncisión. Dentro de la ciencia todavía, pero ahora en otra ciencia, en la historia está llena de casos. Entonces no vamos a usar muchos ejemplos, solamente vamos a usar este ejemplo de Ciro el Grande. En la historia aparece Ciro el Grande entre el año 575 y 530 a.C. Lo curioso de Ciro el Grande es que si una persona nace en el 575 a.C., en un año pues X, ahí es cuando le ponen su nombre. Pero la Biblia cita su nombre aproximadamente en el año 700 a.C., o sea, 125 años antes de que naciera. Lo escribe Isaías. Dice de Ciro, dice Dios, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces aquí vemos tres cosas históricas, ¿sí? Una, Ciro, un rey, Ciro el Grande, de Persia, que todavía no había nacido y que ya Dios lo está citando. Uno. Dos, decir a Jerusalén serás edificada y luego y al templo serás fundado. En el tiempo de Isaías ya había templo, ¿sí? Porque el templo se construyó alrededor en el 960 antes de Cristo, y este señor, este profeta, siervo de Dios, vivió en el 700, o sea 200, ya el templo tenía ya más de 200 años de construido. ¿Cómo dice? Serás fundado. Entonces estas tres partes se cumplen. Una, nace Ciro, ¿sí? Es su pastor y es el que decreta que Israel vuelva a Jerusalén, cuando había sido llevado cautivo a Babilonia por un rey mucho antes que Ciro, ¿sí? Cuando es el turno de Ciro, es el que decreta que vuelvan a Jerusalén los cautivos, y que además sea edificado. ¿Por qué? Porque estaba destruido, Nabucodonosor lo había destruido. Y el templo serás fundado. ¿Cómo? Si ya existía el templo en ese tiempo. Sí, pero fue destruido en la conquista de Jerusalén. Fue destruido por los babilonios. Entonces aquí es cuando viene Nehemías y Zorobabel, etc. Entonces se reedifica Jerusalén y se reedifica el templo. Esto está en la historia, pero está escrito, tres detalles muy importantes están escritos 125 años antes. Decía, hay muchos ejemplos. La misma Biblia es parte de la historia. Vemos a lo largo de su existencia cómo se ha aprendido a destruirla, desaparecerla, porque es libro de Dios y Satanás es ahí descubierto y profetizado su fin. Dentro de la historia, la imprenta de Gutenberg, parte importante. El primer libro que imprime Gutenberg es la Biblia, y esto desencadena la Reforma y el Ilustrismo. ¿Por qué? Porque ahora ya se pueden imprimir la Biblia y cualquier libro en volumen. Vamos ya a la arqueología como punto final. La ciencia de la arqueología es otra que va más ahí, y es la rama de la ciencia que más ha demostrado que la Biblia tenía razón, que la Biblia es veraz. Dice un arqueólogo, Nelson Gluck, ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica. Es decir, que por más que se quisiera, la arqueología nunca ha podido contradecir a la Biblia. Y por eso se concluye, y la Biblia tenía razón.
Hay muchos descubrimientos que han hecho los arqueólogos y que han tomado la Biblia como base para investigar, para perforar, donde ellos, según la Biblia, van captando dónde pueden encontrar cierto monumento o descubrimiento arqueológico. Bueno, solo cito un ejemplo. En Génesis 19, 21, 23, Números 13, varias citas de la Biblia habla de los hititas. Pero hasta hace unos 150 años, creo, la historia no tenía registro de los hititas. Creían que era una fábula de la Biblia. Así que, aunque tarde, pero la arqueología descubrió en Turquía, lo que hoy es Turquía, Asia Menor, donde estuvieron las 7 iglesias de Apocalipsis, en esa zona. Toda esa zona era el imperio hitita. Y la arqueología lo vino descubriendo. No era solo un pueblo, era todo un imperio. Pero que por X razones la historia no lo tenía registrado. Pero la Biblia sí. Y con 3000 años de distancia, la historia lo corrobora. Entonces, ¿quién puede hablar de algo que la ciencia, aquellos que son muy apegados a la ciencia, y que si la ciencia no lo dice, entonces no lo creo? A ver, dime esto. ¿Cómo la Biblia puede hablar de eventos miles de años antes, si es un libro de humanos? Matemáticas. Bueno, hay muchos factores. Vamos a hacer un tema aparte de los códigos en la Biblia, ¿sí? Porque nos estamos comiendo muy rápido el tiempo. Geometría. Bueno, este punto lo tengo aquí fácil, rápido. La Biblia es simétrica, es decir, ordenada. Mire, hablo aquí de 3 cosas: ciencia, geometría y simetría. Pero la simetría es parte de la geometría y la geometría es una ciencia. Bueno, la Biblia es simétrica, es decir, ordenada con paralelismos. No es asimétrica, sin orden, como si todo estuviera calculado. Y con la ayuda otra vez del mural bíblico histórico, voy a poner aquí la gráfica, pero vemos cómo aquí están cada 500 años con sucesos importantes. Yo no sé si alguien lo había notado antes, pero esto es muy notorio con la ayuda del mural bíblico, porque vemos que cada 500 años se concentran sucesos muy importantes en el periodo alrededor de, por ejemplo, alrededor del 2500, alrededor del 2000, alrededor del 1500, que en el 2500 se desarrolla la escritura, y a partir del 2500 hacia acá es historia. Antes de eso es prehistoria. Bien, ya en historia, en el año 2000, se nos juntan varios sucesos alrededor del 2000. Principalmente está el pacto de Dios con Abraham. Y no solamente sucesos importantes, sino también pactos. En el 1500 está Moisés, el Éxodo, y el pacto con Israel. Y en el año 1000 está el rey David, el rey más importante de Israel, y también con él hay un pacto. Y después, en el año 500, ahí no hay pacto, ahí no hay bendición. Todos esos habían sido bendición, pero aquí hay maldición, porque es la caída del pueblo judío en Babilonia por su desobediencia, y la desobediencia trae maldición. Y esto propicia que muchas religiones surjan en ese tiempo, capturando a una tercera parte de la humanidad, quitándola de la posibilidad de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Israel no cumple una función, entonces caen en desobediencia y se van cautivos a Babilonia. Pasa ese trago amargo y luego viene ya el siguiente medio siglo, que es el año 1. ¿Qué pasó en el año 1? Pues nada menos que el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿sí? El ministerio, alrededor de el ministerio del Señor Jesucristo, ¿sí? Donde cambiamos de un pacto, de pacto con los judíos, a un nuevo pacto, ¿sí? Con los gentiles, con los cristianos, diríamos hoy. Bueno, es muy importante, ¿verdad? Después de eso viene el año 500, y aquí es otra vez maldición. ¿Por qué? Porque igualmente ahora la iglesia sucumbe ante la tentación del mundo romano, se mezcla con el mundo romano,
con el paganismo, con la comodidad, y etcétera, etcétera, todo lo que eso implica, y viene el oscurantismo que dura 1000 años, del 500 a casi el 1500. Así que en medio de ello tenemos el año 1000, es el centro del oscurantismo. O sea, estos dos son también maldición, hasta el 1500 que viene otra vez bendición. ¿Por qué? Porque es el resurgimiento espiritual de la iglesia, es la reforma, ¿sí? Es Martín Lutero y todo ello. Y 500 años después es el 2000, o alrededor de, estamos en el 2022. Si ve los detalles atrás, verá que no todos eran exactos, siempre era un poco antes, un poco después. Así que ahorita, un poco después, estamos en el 2022, y es una pregunta, ¿cree usted que pueda pasar alrededor de este año? Que podrá pasar un evento tan relevante como los anteriores, tan relevante como el del año 1, la venida de Cristo. ¿Qué podría pasar? Que sea tan importante, se lo dejo de tarea y nos vamos. Y otra última señal de simetría. En esta señal de simetría, aquí vamos a ver rápidamente la Biblia, escrita en Génesis, todos los puntos del 1 al 16, principalmente Génesis, vemos cielos y tierra nueva, rebelión de Satanás, señorío primero Adán, pero lo interesante es en la segunda columna. La segunda columna, si la ponemos al revés, del 16 al 1, la mayor parte de aquí escrita en Apocalipsis, vamos a ver esa interrelación que hay. Y cito nada más unos 2-3 ejemplos. Por ejemplo, el 4, la tierra es preparada para el hombre. Y en Apocalipsis la tierra es renovada para el hombre. 7, la tierra es renovada con agua, en referencia al diluvio. Acá el 7 ya no va a haber diluvio porque es un pacto de Dios, no va a ser destruida la tierra con agua, pero no dijo nada del fuego. Y la tierra es renovada con fuego, ¿sí? Y así, 14, primera venida de Cristo, 14 de acá, segunda venida de Cristo. Entonces, ya se dio cuenta, ¿verdad? Hay una interrelación de los hechos, pero la pregunta es, ¿cómo se programó esto? Si esto fue escrito por hombres, ¿cómo se pusieron de acuerdo esos hombres, Moisés y Juan principalmente, para que coordinaran esos puntos? Imposible. Entonces, ¿quién lo coordinó? Pues Dios. Y aquí tenemos una prueba más de la veracidad. Tiene este material a su alcance, así que lo puede repasar con calma. Finalmente, el testimonio. Testimonio de miles de mártires, millones. ¿Cómo iban a morir si esto no fuera una verdad? O sea, estamos hablando de espíritu a espíritu. Esto no es una verdad intelectual nada más. Es intelectual, es de razonamiento, es cierto, pero fundamentalmente es espiritual. Entonces, estas personas en su espíritu sabían que la Biblia es veraz, que Dios es veraz, que Jesucristo es Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Todo ello lo creen. Y por ello es que dicen, es un honor morir por Cristo. Yo no voy a renunciar a Cristo. Salva tu vida renunciando a Cristo. No, yo no voy a renunciar a mi Cristo. Y así encontramos entonces miles de mártires a lo largo del camino de la iglesia, donde vemos que prefieren morir por el nombre de Cristo que blasfemar. O sea, que decir es mentira. No, es verdad, y así yo muero por esa verdad. Hoy en Arabia Saudita, por ejemplo, hay muchos países que hay persecución, pero cito a Arabia Saudita porque ahí sigue vigente la muerte por crucifixión para los cristianos. Personales, uno mismo, millones de personas que hemos cambiado de una vida de pecado, una vida vacía, por una vida actual, plena en Cristo, ¿sí? Por creer a sus palabras. Nadie, ni el mejor psicólogo, puede hacer esos cambios. Tengo que citar evidencias. O sea, cito la Biblia, cito la historia y cito evidencias. No algo que me platicaron, sino algo que yo vi. Yo platiqué, o sea, conviví en un concierto en la iglesia donde yo conocí del Señor. Checo, es un nombre real inclusive. Fue, antes de esto, narcotraficante, adúltero, drogadicto, mafioso, ¿sí? Y una palabra de salvación, unos cantos del pastor, así que fue liberado porque en 40 minutos cambió su vida, ¿sí? Cambió su vida literalmente en 40 minutos máximo.
¿Eso qué fue? Un obrar del Espíritu Santo, ¿sí? Casos ahí en esa iglesia yo los vi muy de cerca. Conocí personalmente también a en Dalton, un gatillero de Pablo Escobar, que había cometido cientos de crímenes, pertenecía a una secta satánica, y cómo fue transformado al escuchar el Evangelio, al recibir el Evangelio. O sea, son casos extremos, ¿verdad? Son casos extremos donde vemos el milagro, conociendo la forma de vida de una persona, y luego tú verla cambiar, tienes que reconocer que es un milagro. ¿Y cómo se origina ese milagro? Creyendo a las palabras de la Biblia. Bien, mis amados, creer a la Biblia, a las palabras de salvación más arrepentimiento, cambia la vida. Por otro lado tenemos los libros apócrifos. Hay muchos libros fuera del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Al no ser exhalados, ¿sí? No son inspirados, no se consideran divinos, no son autoría de Dios. Entonces, pueden ser buenos, como el caso de los 6 libros que están en la Biblia católica, pero no está en las versiones evangélicas. El Papa Juan Pablo II declaró que, aunque no eran canónicos, tienen un valor histórico que deberíamos de leer, pero se reconoce esto, que no son de inspiración divina. Y otra precaución, o más bien la única que estoy recomendando aquí, es cuidado con las traducciones, porque aunque la palabra de Dios sea respetado y hay una sentencia, ¿sí?, de anatema para aquel que quite una palabra, una coma, agregue cualquier cosita que haga, no puede hacerlo. Entonces los traductores normalmente han venido respetando eso, pero en estos últimos años, particularmente como de los 70s para acá, o sea, tiene 50 años, que hay un plan para distorsionar la Biblia. Hay un plan para hacer ver que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un hombre, tal como lo dice la Nueva Era, como dice la masonería, aún el Islam hablan de Jesús como un hombre. Entonces, el gnosticismo trata de hacernos ver que Jesús es un hombre, no es hijo de Dios. Bueno, eso se está dando en traducciones modernas. Entonces, mucho cuidado con las traducciones. Y pues si crees a las palabras de la Biblia, al Evangelio de Cristo, y las pones por obra, pues ¿cuáles serán tus resultados? Vida eterna, sí, pero aquí en la tierra también una vida plena. Porque verás qué diferente es vivir con el amor y el temor de Dios que vivir con el temor y el odio del mundo, de Satanás. O sea, la palabra de Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos da gozo, independientemente de las circunstancias. Vida plena en la tierra, con rectitud e integridad, diferente a los demás. ¿Cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra. Salmo 119:9. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Enfatizo el que en Él cree, porque muchos creen que creen, pero no creen, y piensan que son salvos, y no. Si no has creído, realmente puedes desviarte en cualquier momento. Todos aquellos que caen en apostasía, que se van al mundo después de haber estado en la iglesia, es porque realmente no habían creído. El que verdaderamente cree, no se pierde. ¿Cómo no creer en la palabra, en la Biblia, si me ha dado guía y propósito, si me ha mostrado la voluntad de Dios, me ha enseñado a ver quién es Dios y quién soy yo? Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Parascabé, día de preparación. Te invitamos a continuar con nosotros en los siguientes videos. Analizaremos varios temas relativos a las señales antes del fin y la preparación espiritual en la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita. Comparte este estudio y si gustas, danos un clic. Dios te bendiga.